Ahí. Estamos en el aire. Sería interesante hablar del veganismo que yo empiezo a sospechar, es una sospecha que tengo. Sospechoso, digamos. ¿Podría ser que ser vegano es ser dogmático? Pero es muy... Tu pregunta es muy ambigua. Bueno, y la desambigüemos entonces. ¿Cómo Ahí, se dice? Creo que lo ambiguo en realidad está, como insisto siempre, en la palabra. O sea, ser vegano implica tener alguna definición de vegano o de veganismo que suele ser ambigua, y considero que a lo que llamamos veganismo es algo que va cambiando con el tiempo y fue cambiando con el tiempo. Empezó de una manera, empezó de una forma absolutamente ética, ¿sí? Basándose en los animales sintientes y demás, y después se diversificó en un montón de cosas, y creo que eso es propio de cualquier movimiento, ¿sí? Que se vaya diversificando y demás. Lo que considero es que las cosas buenas de lo que hoy en día más o menos solemos llamar veganismo no son exclusivas del veganismo. Si la parte ética se puede analizar, siempre se puede hablar de respeto sin necesidad de usar la palabra veganismo que trae, digamos, trae consigo socialmente ciertas interpretaciones que considero que no aportan nada e incluso dificultan el hacer entender a los demás que se trata de respetar los intereses de los seres sintientes. Entonces, a lo que yo quiero llegar es si el veganismo es dogmático o si las personas que suscriben al veganismo son dogmáticas en el sentido en el que suscriben a una fe ciega, digamos que muchas veces no son racionales a la hora de, o no tienen un pensamiento crítico a la hora de decir que son veganos, por las razones por las cuales son veganos. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, generalmente yo veo dogma. Yo generalmente veo mucho dogma. ¿Y se puede dar ejemplos? Para que Y- lo entiendan las personas que nos están mirando. De por qué decimos que es un dogma el veganismo, o por qué la mayoría de los que suscriben al veganismo son dogmáticos. A ver, yo siempre digo, si la cuestión ética está divorciada de lo que es el sufrimiento en sí, e igualmente siguen manteniendo, por ejemplo, no sé, consumir, o sea, ingerir alimento animal es siempre algo malo, siempre está mal, bueno, para mí ya es algo dogmático. Pueden existir situaciones en las cuales consumir algo animal no sea malo, en el sentido de que no genere, ni financie, ni legitime, ni fomente mayor sufrimiento. Por ejemplo, un cadáver que yace en un pastizal. Por ejemplo, Claro. el cadáver que yace en un pastizal, que ya está muerto, o el cadáver muerto de un sujeto que ya murió, no tiene nada de malo, digamos, consumir esa carne, no pasa nada, no estamos generando ningún mal. A lo sumo a uno le puede parecer un asco, a uno le puede parecer, no sé, le puede no gustar el gusto, le puede pensar un montón de cosas personales que prefieran no comerlo. De ahí a decir que eso está mal, hay un gran Porque no es salto. vegano. Ahí está el tema. Si eso no es vegano va a depender de la definición. Para mucha Claro. gente eso no va a ser vegano. Bueno, y ahí es donde cae en un dogma. Ahí es donde cae en un dogma. ¿Por qué no es vegano, digamos? ¿Por qué? Porque es una creencia ciega, Ojo. fe en que no es vegano porque es animal. Ojo, ahí cae en un dogma si todavía mantenemos la idea de que el veganismo se centra en la ética. Si se centra en la ética, eso sería un dogma. Ahora, podemos decir, no, el veganismo no se centra en la ética. Se centra únicamente en el objetivo puntual de no consumir ni usar nada animal. ¿Por qué? Bueno, porque pintó. Porque sí. En el sentido, bueno, podemos decir es un dogma el porque sí, pero bueno, no importa. Para eso todas las definiciones son dogmas. O sea, el vaso es un recipiente para poner un líquido, Claro, pero porque ahora- sí. Pero, a ver, yo creo que también hay un error que, o sea, yo no te digo que por ahí, digamos, la Vegan Society es la que tiene la posta, ¿no? Pero generalmente cuando buscamos la definición de veganismo, requerimos ahí, pero generalmente después cada uno en sí mismo como que modifica esa definición. Entonces creo que cuando empiezas a modificar esa definición también empiezan a aparecer los dogmas. Justamente porque empieza a aparecer la interpretación personal de cada uno. Sí, la primera pregunta sería ¿por qué buscar en Vegan Society la definición de veganismo? No es propiedad de Vegan Society el veganismo. Claro, pero es como una definición más acertada, digamos, dentro de lo que cada uno podría llegar a definir. No lo sé. ¿Por qué? Yo creo que los movimientos van cambiando y digamos, las palabras van cambiando según el uso en la sociedad. No sé. Bizarro antes era valiente y hoy en día para nosotros bizarro es una cosa así como medio patética, medio no sé qué. Y listo.
contexto, no es que esté mal usar esa palabra, es el uso que le damos. Claro. Y hoy en día el uso que se le da a la palabra veganismo está bastante disociado del sufrimiento, es algo súper culinario, es algo de comida, y después, bueno, no sé, empiezan a mezclar ciertas cosas, el ambiente. Sí, perdón ¿no? que te interrumpa. Sin embargo, todos los veganos que yo conozco se hicieron veganos por razones éticas, no por razones culinarias, porque si no serían vegetarianos estrictos, no serían veganos. Justamente lo que te hace diferenciar de una persona que lo hace por un tema culinario es que lo haces por ética, por una postura ética, porque no quieres generarle sufrimiento a los animales. Pero La carne, entonces pero esas no la como personas, por esas ética. personas asumirían que comer el cadáver del pastizal es algo vegano. Yo creo que no. No sé si es algo vegano, pero lo que yo Ahí sé que está. no sería éticamente incorrecto. Pero por eso te digo, si lo que ellos consideran veganismo, porque vos decís, me hice vegano por ética, entonces comer eso es vegano, no, no es vegano. Entonces quiere decir que lo vegano ya no está disociado de la ética. No, creo que también en ese Para mí caso comer carne que no generó sufrimiento ni todo lo que vos decís siempre fomentores y que no tendría por qué no ser vegano. Sería cualquier acto que no genere financia legítimamente sufrimiento no es vegano. O sea, ya sea comer el cadáver del pastizal. Yo no comería un cadáver porque... Pero igual no importa por qué no lo haría, ¿no? Pero no lo haría por un tema de que... ¿Ves? Ahí es donde yo siento que no soy dogmático, porque si yo fuera dogmático... O sea, no lo haría porque depende, no sé, si yo veo un cadáver, ahora vamos caminando, ¿no? Y yo veo una vaca que está muerta. Primero no sé si me puedo enfermar si lo haría, pero igual no importa, porque estamos hablando si es éticamente correcto o no. No, puedes no tener interés en comerla. Puedes no tener interés en comerla. La pregunta es, ¿quién tiene interés en comerla? ¿Está mal? O sea, alguien... claro, pero parece que decir que hacer eso es vegano me parece que es justamente entrar en un problema muy grande, porque ahí está el punto de agua del veganismo. Por ejemplo. Pero no es que Ese es un el punto de agua, lo que pasa Sí, es que, lo es. digamos, ustedes estamos todos de acuerdo acá que el veganismo nació como un movimiento que lucha por la liberación animal, o sea, que quiere abolir la esclavitud de la especie humana a las demás especies, utilizarlas como meras mercancías, cosas, y que todo eso genera un montón de sufrimiento. Ahora Gamo puede decir muy hábil, bueno, pero vos podés utilizar como recurso a los humanos, a los animales no humanos sin generarle sufrimiento, y no sería nada de malo, No, eso sería éticamente incorrecto, digamos, claro. porque no le estás generando... Lo que pasa pero es que- sí lo seguís pasa viendo que, como claro, si recurso, nos centramos o sea, en- Claro, pero ahí está, por ejemplo, ahí está... y ahí es donde Para mí eso es muy una... complejo. a mí eso es bastante frecuente, pensar que... O sea, pensar en términos de utilizar, como que utilizar está mal, pensar en el término de cosificar, como que la cosa, el cosificar está mal. Para mí son términos que en realidad terminan confundiendo al progreso ético, o sea, al análisis ético, terminan confundiendo. En sí mismo, ontológicamente somos todos cosas, no somos ideas, no somos accidentes, somos cosas. Material biológico. Claro, somos materia, somos material, y la diferencia es que hay cosas que sienten y cosas que no sienten. Y dentro de las que sienten hay distintos grados de sintiencia, justamente. Nosotros somos cosas que sienten. ¿Sí? A eso solemos llamar alguien. O sea, no dejamos de ser cosas por ser alguien, somos cosas. El tema es que cosificar generalmente si está asociado con prácticas que terminan frustrando intereses de esas personas, de esos seres sintientes. Pero podría no darse el caso, o sea, podría ser una utilización mutua. ¿Sí? Al perro que le convino en su momento quedarse con el humano, o sea, al lobo que le convino en su momento quedarse con el humano porque tenía, no sé, más seguridad, tenía más comida fácil, no tenía que ir a cazar, o sea, un montón de cosas. Bueno, al lobo le convino y al humano también, se usaron mutuamente. Bien, tenía que estar, en algún momento tenía que estar. Pero bueno, tratando de dejar en limpio algo, porque acá tenemos todo medio desordenado y sucio. Es bastante difícil resumirlo. No, sí, pero una diferencia entre sensocentrismo y veganismo, digamos, después de todas las charlas de todo este fin de semana, que yo la veo y no sé si están de acuerdo, es que un vegano se opone, por ejemplo, a que haya una granja de animales en la cuales no sufran, pero terminen destinados a comida. O sea que por ejemplo, una persona tiene 100 vacas, donde las tiene en un campo,
libres toda su vida, y cuando cumplen 1 año de edad les da un mazazo en la cabeza sin que se enteren ninguna, porque las hace todo al mismo tiempo y las destina a carne. Entonces el censocentrista no ve ninguna oposición, ninguna objeción, porque no hay, basándose justamente como dice la palabra, censocentrismo, que está centrado en la sintiencia. Al vos no generarle sufrimiento a esas 100 vacas, puedes hacer con ellas lo que quieras, cuando quieras, porque justamente no estás generando ningún sufrimiento. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Esa sería una diferencia entre un vegano jamás tendría una granja con animales y les daría un mazazo sin que sufran para comer. Claro, lo que pasa es que esto es una idea muy contraintuitiva, es algo muy delicado, que la gente automáticamente, el 99% de la gente que ve esto va a pensar que el cenocentrismo es una aberración. Bueno, pero porque también lo puedes aplicar con niños, o con lo que sea, con personas. Puedes tener a 100 personas durante 2 años de vida y hacer asados de bebés. Claro, lo que pasa es que generalmente lo que no suele entender la gente es la condición esa de no generar sufrimiento. Bueno, y explicámosela. Claro, eso la gente no lo suele comprender. O tratemos de que lo comprendan. Porque si se cumple la premisa de no generar sufrimiento, o sea, no habría nada de malo, pero por definición básicamente. El tema es que, ¿qué necesita cada individuo para justamente no generarle sufrimiento? A los humanos, los humanos solemos necesitar muchas más cosas para no generar sufrimiento que otros seres sintientes. ¿Sí? Bueno, entonces centrémonos en los animales, que no es tan complejo, o que es menos complejo. No es solo menos complejo, sino que despierta un poco menos nuestras... Empatía y todo eso. Sí, hablar de humanos es un poco jodido. Entonces, bueno, en el ejemplo de una granja con 100 animales, en los cuales un censocentrista, o llamarle como quieras, o un empresario decide hacer algo innovador y que es un boom en el mercado, y se empieza a generar que ahora ya no se genere sufrimiento a la hora de producir carne, sino que se genere sin sufrimiento, o sea, carne libre de sufrimiento y de crueldad, los censocentristas lo festejarían como algo increíble, y en cambio los veganos saldrían a hacer marchas en contra de ese matadero. Porque, probablemente. Bueno, ahí yo ya encontré la primera diferencia. Ahí generalmente lo primero que surge habitualmente es quién sos vos para decidir sobre la vida del otro, no tenemos derecho a, existe ya el concepto de vida que en realidad es bastante borroso. Solemos creer a qué nos referimos con vida hasta que tenemos que definirla. Cuando tenemos que definirla hacemos agua por todos lados. Es súper difícil definir la palabra vida, y incluso científicamente no hay consenso tampoco. Pero digamos o sea, no sería éticamente incorrecto tener granjas de animales en los cuales los matás cuando querés, siempre y cuando no los hagas sufrir. No sería éticamente incorrecto. Lo que yo puedo decir es que yo no encuentro ninguna objeción racional. Quien la encuentre estaría bueno que la plantee. Generalmente en estos debates lo plantean, y son estas cosas que yo te digo que son en realidad bastante ambiguas y bastante, abstractas. Empiezan a hablar del derecho, de la vida, cuando el derecho es una abstracción humana, son ficciones que inventamos para proteger ciertos intereses o protegernos de las cosas que nos dan miedo, básicamente. Pero empiezan a hablar del derecho, no tenemos derecho a... El derecho a es convencional, o sea, es una cosa de convención. Si el derecho también está disociado de lo que son los intereses, pues el derecho no sirve para nada. Está bien, pero acá se me ocurre la siguiente pregunta. ¿No se tiene en cuenta el derecho, no se tiene en cuenta el interés de ese individuo, de ese animal ser sintiente en querer seguir viviendo? Bueno, para mí eso es un gran error, muy frecuente también, en pensar que existe el interés en vivir en otros seres que no sean humanos. Yo digo, el interés en vivir existe a veces en algunos humanos, solamente. ¿Y no es un pensamiento antropocéntrico ese? No. ¿Como antropocentrista? No, digo, casualmente ocurre en humanos. ¿Por qué solamente en hombres? No, podría existir en máquinas, podría existir en otro animal que lamentablemente no lo conocemos, o afortunadamente no lo conocemos, en extraterrestres, en lo que sea. Pero digo, de los que conocemos, el interés en vivir, ¿sí?, existe únicamente en algunos humanos en algunos momentos, ni siquiera en todo momento. No estás en todo momento queriendo vivir. Hay conductas que sirven a lo que llamamos vivir, o a lo que solemos llamar vivir, pero por una cuestión justamente casual. O sea que tiene mucho menos valor la vida de un animal no humano que la de un animal humano. No tiene valor la vida. No, ya sé, pero digamos, dentro de que ninguna vida tiene valor, entonces vale igual la vida de nosotros que la de un pollo. Si yo voy con un auto y hay una persona o un pollo o una planta, da igual pisar a cualquiera de los tres porque total no tiene valor la vida. Es que la vida en sí mismo no tiene valor, o sea, lo que vale... Yo instintivamente me voy a tirar al pasto en la ruta, si hay una persona, un perro y un gato, o sea, no voy a pasar por arriba, total la vida no tiene valor. Pero tu instinto no es que estás calculando, un valor lo más racional posible.
que igual tampoco sería racional, ¿no? Porque el valor es justamente lo que vos considerás que es útil. Lo que digo es lo siguiente, son igual ideas que son muy poco resumibles porque el 99% de la gente que está mirando acá va a pensar que soy un loco al decir que la vida no tiene valor, ¿entendés? Que igual pueden pasar por mi canal, que hice 2 videos al respecto. Hice un video que dice la vida no existe y otro cuál es el valor de la vida o algo así. Damos en la web. Damos en la web en mi canal. Damos en la web. Que justamente traté estos temas en videos separados porque son muy complejos. Tenemos una intuición, o sea, tenemos algo bastante común e innato en suponer que hay algo que se llama vida y que eso tiene un valor, ¿sí? Porque generalmente digamos, en nuestro pasado evolutivo, aquellas sociedades que quizás preservaban mejor su vida tenían más oportunidad de pasar sus genes a las próximas generaciones. Entonces pasaban justamente la característica de valorar aquello que suponían que es la vida. Pero es simplemente una consecuencia del traspaso de genes. A lo que voy es de nuevo lo mismo. Cuando pensamos en la vida, ¿sí? Es muy difícil definirla. La gente suele creer saber lo que es la vida hasta que tiene que definirla. Y de hecho, si no, pueden intentar ahora. ¿Sabes qué es la vida? ¿Qué es la vida? No, es justamente eso, es muy ambiguo. Muy ambiguo. Todos hablamos de vida y al momento de definirla no tenemos Incluso la en posibilidad. lo que dijiste vos. No es un el consenso científico organismo, tampoco se puede definir. no es un organismo sintiente, porque las plantas no tienen No, sintiente ni y tienen vida. bueno, por eso, exactamente. Las bacterias. Las bacterias también, Las los células. protozoos, cualquier... Acá. Por eso te digo, solemos hablar muy livianamente de, oh no, porque la vida, el derecho a la vida, queremos la vida, los animales tienen interés en la vida, o sea, ya ahí están haciendo, Esa es la pregunta. están haciendo un salto tremendo. No, pero ni siquiera, o sea, están haciendo un salto tremendo porque, primero, ¿qué es vida? Nadie lo sabe, no podemos, nada. Y encima los animales tienen interés en la vida, ¿por qué? O sea, solemos entender, por ejemplo, cuando la cebra se escapa del león, porque quiere preservar su vida. No, zasca. Saca. Lo que quiera, o sea, sale corriendo porque tiene el estímulo del susto, ¿sí? No porque dice, quiero preservar mi vida. No entiende, no sabe lo que es eso, ni siquiera se puso a pensar. Si nosotros, con humanos adultos típicos, ni siquiera podemos entender o llegar a un acuerdo en lo que es vida, mirá si el animal va a estar pensando que quiero preservar mi vida. De hecho, muchas conductas de muchos animales, incluso las nuestras, es en contra de la preservación individual. ¿Sí? Cuando una madre va a defender a sus crías de un ataque de algún depredador, eso va en contra de las probabilidades de supervivencia individual. Se está exponiendo su vida porque resultó genéticamente exitoso en el pasado proteger a las crías. Y claro, se entiende. Pero a eso voy, no es que existe un valor de la vida. No. Tampoco se puede hablar de que tenemos propósitos entonces, si ni siquiera tenemos valor en nuestras vidas. No, propósitos sí, intereses. Para mí propósito es sinónimo de intereses. Intereses tenemos y eso sí se puede ver perfectamente. Los animales no pueden tener propósitos de Totalmente. de cuidar a su familia. Suelen tener propósito de, digamos, ¿Y esos de propósitos copular. no valen nada? Primero, suelen tener propósito de copular, no es que piensan, qué bueno sería ser una familia. No, tienen el instinto de digamos, tener sexo, y una vez que están, digamos, preñados y demás, y una vez que tienen a su hijo, aparecen otros instintos, instinto maternal, el instinto de cuidar a la cría y demás, ¿sí? No es que tiene un interés previo de decir, bueno, quiero armar una familia Ingalls y vivir mi vida. Y en el momento de hacer una granja y matar a los 100 animales para hacerlos carne, ¿no les estás coartando o sea, no les estás impidiendo que tengan sus propósitos? Sí, lo paradójico es que una vez que ya se le quita la sintiencia a algo, en este caso a través de la muerte, pero podría ser de otra manera incluso, podría ser anestesiando para siempre a alguien, quitando la sintiencia no puede sufrir la falta de esa, o sea, no puede sufrir la frustración de sus intereses. Si vos le quitas la sintiencia, está bien, tenía intereses y ahora dejan de existir, no es que están frustrados, desaparecen los intereses, ¿entendés? No es que van a sufrir. Entonces, ¿dónde estaría lo malo en algo que no puede sufrir? En que vos lo forzaste a que no tenga esa goce y ese placer. Forzar, Vos lo forzaste porque interviniste. Forzar algo. O sea, interviniste negativamente, no, digamos, positivamente. ¿Está de acuerdo que algo que no genera sufrimiento no puede ser considerado algo malo? ¿Está de acuerdo con eso? Algo que no genera sufrimiento no puede ser algo malo. ¿Estás de acuerdo con esa premisa? Si algo no genera, pero para nada sufrimiento, para nada.
Si por algún motivo tenemos la garantía total de que algo ni genera, ni financia, ni legitima, ni fomenta sufrimiento, ¿consideras que algo puede ser malo cumpliendo con todo eso? Y así como que sin analizarlo profundamente, Pareciera que no. pareciera que no. Bueno. Pero, siempre hay un pero. Está bien, está bien. Por lo menos pareciera que no. Pareciera que no. Si en algún momento encontramos algo que sí, Lo podemos tratar de ver en qué momento sí. lo podemos mencionar. Bueno, quizás justamente en este ejemplo. Dijimos que aparentemente nada que no genere sufrimiento puede ser algo malo. Bueno, forzar es una acción, ¿sí? Forzar algo que alguien no quería, si no trae sufrimiento, ¿cuál sería el problema? Porque solemos asociar con forzar a algo que sí trae sufrimiento. A que no trae sufrimiento, pero también impide el gozo. Pero, claro, pero si eso mismo, Poner No veneno fue de nadie. mate, vamos Y- a poner veneno de mate. Digamos, es cierto, o sea, ni me enteré, no me generaste sufrimiento, pero me quitaste la posibilidad y todo el propósito que yo tenía en la vida. claro, pero ahí está de nuevo lo mismo. Y quizás ese propósito podía ayudar, o quizás no. No, bueno, eso ya sería otro cálculo. O sea, el cálculo de si tu propósito ayudar a otros seres sintientes, estás hablando. Sí, sí. Bueno, eso sería un cálculo extra, ¿no? Cosa que no ocurre con los otros animales. Los otros animales no es que hacen un gran bien por nadie. Viven su vida y ya. Estamos de Como acuerdo. por sus descendencias, por sus tribus, por sus... No, futuras para eso. Digo, no es que hacen, digamos, el único ser capaz de hacer algo significativamente, digamos, algo significativo para los demás es el ser humano. Estamos de acuerdo con eso. Y por Y ejemplo, podríamos justamente desarrollar tecnología para intentar reducir el sufrimiento en nuestro mundo y después en otros mundos y demás. O sea, ningún otro ser hasta ahora conocido tiene esa capacidad de hacerlo. pero no lo estamos haciendo cuando intervinimos y evitamos que, por ejemplo, un gato que está lleno de parásitos... Por ejemplo, O sea que sí, lo estamos haciendo. estamos haciendo muchas cosas, sí. Digo, incluso podemos hacer cosas mucho más zarpadas a medida que avanza la tecnología, pero sí, a veces intervenimos de manera, digamos, sensata y coherente y está bueno. Hay mucho sufrimiento en la naturaleza y a veces hay ciertas campañas para reducirlo, pero digo, esto iba a que si a vos te coartaban ciertos interés o posibles goces, eso lo ves como algo malo. Digamos, hay varias hipótesis o enfoques del utilitarismo, hay algunos que consideran también la parte positiva, digamos, el goce. Yo me centro mucho más en el sufrimiento, pero digo, de todas formas, un bien no otorgado a un ser que ya no puede sentir no es un mal, porque no puede sufrir esa falta del bien. Es un poco medio, parece un trabalengua, pero digo, cuando o sea, vos... si yo le robo todas las pertenencias a alguien y lo hago sin que sufra, no sería éticamente incorrecto, porque esa persona lo borré del mapa, desapareció, nadie se enteró y yo me quedé con todo lo suyo. Si lo vemos como un caso aislado, y esto de nuevo lo mismo, son cosas muy sensibles de hablar así nomás en un video, la gente va a estar de acuerdo con que eso sí está mal y va a decir que yo estoy re loco, pero bueno, me la soba un poco, muchachos, ya a esta altura. Pero lo que digo es que eso, analizado como un caso totalmente aislado de todo contexto social, no le encuentro objeción racional. No lo haría yo, pero no encuentro objeción racional alguna. ¿Sí? Poner que yo me apropie de una isla donde había una tribu y los anestesié a todos y los borré de la faz de la tierra y me apropié de su isla. No sería éticamente incorrecto entonces. De nuevo lo mismo, aislado de toda cosa Sí, social. estamos hablando de... Sí, no. bueno, por eso vos estás dando un ejemplo Como el puntual. ejemplo de la isla de Claro, Cielo, claro, está ahí, claro. Dando ejemplos puntuales como... Está, Sí, pero es yo que- igual es me que- animo a responderlo, digo, analizando ese caso aislado. Yo para entender el concepto, no por querer, no sé, hacer el ejemplo de la isla del vegano que está en una isla desierta. Quiero entenderlo. Pero ahí está, yo respondo, digo, no encuentro objeción racional alguna. ¿Alguien sí encuentra alguna objeción racional? Yo lo dejo abierto. Digo, hasta ahora las cosas que suelen decir no son cosas para mí inteligentes. No, porque el derecho a la vida, no, porque son cosas totalmente fantasiosas, totalmente O sea, y del mismo ficciones. modo, si era una simulación extraterrestre, vamos a hablar de ciencia ficción, que tiene la tecnología suficiente para dominarnos sin que suframos, nos puede meter en una Matrix donde todos estemos siendo alimento para ellos y ni nos enteremos. Y si no, sería- nos tendría enteramos, nada- ¿cuál es el problema? Por eso, no tendría nada malo porque no nos enteramos. esto va... Hasta incluso puede estar pasando ahora. Incluso, sí, totalmente. Pero digo, esto va, de nuevo, esto va muy en contra de nuestras intuiciones. Pero no estamos hablando de lo que a nosotros nos parece, Estamos tratando de ver si tiene algo objetivamente, digamos, malo. ¿Sí? O Digamos, éticamente incorrecto. éticamente incorrecto, sí, claro, objetivamente malo es medio confuso. Así que de nuevo mismo. Pero ahora, una aclaración importante. Decir esto, o sea, decir que puede ser algo éticamente irrelevante y demás,
puede llegar a interpretarse como que, bueno, ahora cualquiera puede ir a hacer lo que quiera, ¿viste? Con tal de que no. Porque la premisa de que no cause sufrimiento es, Claro, no es tan fácil es muy hacerlo. difícil de cumplirla. Es muy difícil de cumplirla. Incluso, no sé, si vos quizás anestesias a una vaca, no sé, y no se enteró nada, y tuvo una vida perfecta, no se enteró nunca nada de que va a morir y nada, listo, y la matás. Quizás sufre hasta su cría. No, porque dijimos que hacerlo todos al mismo tiempo. Por eso, digo, puede sufrir su manada, puede sufrir la ausencia, quizás no, digo, si tiene cría seguro va a sufrir, separar a la cría de la madre causa sufrimiento, por ejemplo. O sea, no sé, si es incluso con un mazazo puedes asustar a otro, o sea, hay muchas formas de sufrir, el susto, el miedo, el extrañar. No, por eso aclaramos que son una granja con 100 animales en los cuales al mismo tiempo aniquilás a los 100 sin que se enteren y sin sufrimiento. Porque no son nada anestesiados. Ahí la objeción que va a tener la gente que está mirando va a ser no, la vida, no, el derecho, no, quién sos vos para, no, la naturaleza, no, que bueno, son todas abstracciones entonces, bueno, digamos, entonces el veganismo se diferencia del sensocentrismo porque los sensocentristas no tendrían, como dije al principio del video, ninguna objeción en que haya granjas donde se comercialice carne animal en donde no haya sufrimiento de esa mercadería. Entonces ahí es donde va a saltar el vegano y te va a decir, sí, pero los animales no son mercaderías, no son cosas. Suele pasar eso. ¿Entendemos? Suele pasar eso, sí. Entonces, ojo, yo no hablo en, digamos... Porque si no pareciera que el animal está al servicio del ser humano y entonces... Es que eso también es confuso, todo está al servicio de todo, o sea, todo, ahora yo le estoy usando a vos, o sea, estamos usándonos entre todos para un montón de propósitos, ¿sí? Hay que dejar de pensar que la utilización es algo malo, o sea, siempre utilizamos cosas, nosotros somos cosas y las utilizamos. Claro, pero yo no veo un animal como una mercadería, lo veo como... El tema es... como más como un semejante, aunque no es un semejante o sí, no lo sé. Sin embargo, vos al acariciar al animal, por ejemplo, también estás sirviendo un interés tuyo, o sea, lo estás utilizando para un bien tuyo, ¿entendés? Pasa que la gente, y por eso te digo, las palabras son ahí nuestras enemigas muchas veces. La gente suele asociar, utilizar, cosificar... Sí, pero no lo estoy obligando, perdón. Por ejemplo, mi convivencia con mis dos gatos. Ellos tienen la ventana abierta de la casa para irse cuando quieran, no están forzados, no están en un campo de concentración como en el caso de una granja donde yo tengo 100 animales porque los tengo cercados porque si no se irían. O sea, se ve la diferencia. Está bueno, pero ahí tenés... Es mutuo, digamos. O sea, ellos me dan afecto y yo les doy afecto. Incluso eso en biología es mutualismo, justamente. O sea, en cambio, ahí es donde veo la diferencia flagrante, que en una granja no tienen esa opción de irse, porque vos la tenés toda cercada. Bueno, pero pará, si se te van, se te termina el negocio. Pero pará, ojo con esto. Acá hay dos cosas. Uno, ¿cuánto espacio tienen? Porque si tienen un espacio suficientemente grande para que ese espacio no les ocasione sufrimiento, ahí no habría ningún problema. No, pero el punto no es que si se les ocasiona sufrimiento en el ¿Cómo punto, que no? ¿No dijimos que eso es lo importante? Sí, pero hay otro tema importante, en que ellos no tienen opción, vos no le das la opción, no, les quitaste el libre albedrío. Pará, porque acá son muchas cosas. Digamos, quitar la opción, si eso no trae sufrimiento, No habría ningún problema. no habría ningún problema, ¿o sí? Quitar la opción. Sí, es como que no tendría sentido, porque digamos, ¿para qué le voy a dar la opción de abrirle una ventana para que se vaya si igual nunca se va a querer ir? Para eso no me des la ventana. Por eso te decía, si le damos el suficiente espacio... Pero bueno, entonces pero si le das suficiente espacio lo deja de ser redituable, porque tenés que hacerte 1500 parámetros abocados para carnear. Eso ya pasa a nivel práctico. Pero es ilógico darle suficientemente espacio para que no sufran porque... Eso es otro debate. El debate si cuán practicable es un sistema en donde no sufrirían los animales, para mí también es muy impracticable. Entonces tampoco me da tanto miedo. Claro, pero entonces al ser impracticable es como que es utópico. Está, pero una cosa yo quiero que la gente entienda esto, porque Sí, justamente conceptualmente se entiende. mucha gente no lo entiende conceptualmente, ese es el problema. Una cosa es en lo práctico. Yo digo, en la práctica es muy difícil un sistema de explotación de seres sintientes en el cual no se le genere sufrimiento. Es muy difícil. De hecho, en la actualidad no existe ninguno. La verdad No es que yo tampoco. Así que... Salvo que ir por un pastizal juntando cadáveres y... Claro, pero eso, claro, hasta ahora nadie lo hizo seguramente porque no es redituable. No es redituable seguramente. Cada forma altruista. ¿Cada cuánto lo vas a poder conseguir algo así que después te sea... O sea, el costo de hacer eso es muy grande. Pero por eso te digo, ojo con la premisa de que no sufran. O sea, está bien, es cierto, cercamos, las vacas no se pueden ir, pero quizás ni se percatan de eso, ni es interés irse tan lejos. Pero por eso digo, al momento en que ya la vaca da indicio de que quiere irse o es evidente que el espacio está
digamos, produciendo sufrimiento, ya está mal eso. No, igual yo creo que si vos le provees agua, alimento y tranquilidad y no tiene ningún motivo para irse, o sea, no se iría. Es que tampoco tienen mucho más interés. O sea que entonces tampoco sería tan difícil hacerlo, porque si vos las tenés en un espacio reducido en el cual tengan todas sus necesidades y sean felices ahí, ¿por qué se van a ir? No tiene sentido, no son nómades los animales, las vacas, que van a ir, bueno, a ver, vamos a explorar. Está, pero hay que ver igual cuánto sería ese espacio ideal, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es más simple, digamos. Está la teoría, que sería algo que no genera sufrimiento. No, el punto para mí concreto es que el sensocentrista, por llamarlo de una manera, lo ve al animal como una mercancía. Porque No le importa. necesariamente, no. Sí, porque siempre y cuando cumplan la premisa de que no le estás infligiendo sufrimiento ni causando No. dolor y todo, No, el tema puedes hacer con él lo que quieras. Es que yo lo que quieras, hasta incluso- eliminaría lo de la etiqueta mercancía porque suele traer más problemas. Pero si lo estás comercializando. Pero no beneficia el entendimiento de lo que es el sensocentrismo decir que el sensocentrista ve a los animales como mercancía. No beneficia el entendimiento. Perdón, pero yo que siempre y cuando no le genere sufrimiento. O sea, Está, no, pero creo que eso es una cosa ya muy posterior y que agrega una etiqueta bastante confusa. Digo, mercancía da igual, lo que sea, es algo que lo podés hacer, lo podés incluir en el mercado. Eso es una mercancía, o sea, algo que podés vender y comprar. Está bien. Claro, es que al sensocentrista no le importa si fuera una mercancía. Pero la porque premisa siempre y cuando se cumpla esa premisa. La Ese es premisa el del tema. sensocentrista, ¿sí? O vamos a hablar del sensocentrismo, porque Sí. ya el sensocentrista ya puede ser un poco más confuso. El sensocentrismo es centrar la moral en la capacidad de sentir, en las cosas que se sienten, básicamente, en pocas palabras, en el goce y el sufrimiento. ¿Sí? Después tenemos otras actividades nuestras como humanos, en que incluyen mercados, incluyen un montón de cosas que queremos hacer, y ahí, digamos, estaría bueno aplicar el sensocentrismo. Entonces podríamos decir, bueno, aquello que no causa sufrimiento dentro del mercado no tiene nada de malo. ¿Sí? Entonces yo creo que ese enfoque es mucho más claro que Claro, decir... pero no puedes comparar vender muebles con comercializar animales. pero inclusive con... Pará, ¿cómo no se puede comparar? Si garantizamos Como que... tu video, ver el video. Pero no puedes comparar. Entonces, como para ir redondeando y cerrando, se puede dejar en claro cuáles serían las diferencias entre veganismo y sensocentrismo. Para alguien que quisiera entenderlo, porque la gente no entiende qué es el sensocentrismo, qué es el veganismo, cuáles son sus diferencias. ¿Hay algo que los una? Porque pareciera que no, pareciera que En la van por práctica... dos caminos distintos. No, en la práctica hay puntos bastante en común. Pareciera que ambos consideran que está mal comprar productos animales porque eso trae más sufrimiento de parte de... Pero no, porque si el sensocentrista lo compra productos que no hubo sufrimiento, no habría ningún problema. No, por eso digo, en la práctica actual, Sí. la mayoría de los productos animales demandan mucho Un sufrimiento. caso concreto, el lanonino en el jugo Hades. Danonino. La vitamina D3. Los sensocentristas no ven ningún motivo para no tomar jugo Hades, porque no están demandando sufrimiento. Porque Ahí está, es un buen punto. En cambio los veganos sí. Dicen, Ahí está, si el veganismo tiene que ver con el material en el cual está hecho algo, pues entonces el Hades no es vegana porque tiene 0, o sea, tiene una millonésima parte de oveja. Una millonésima parte. Creo que era cada 28.000 litros de Hades estás consumiendo 1 gramo de lana. del cual se extrajo de una industria que es muy cruel. Claro, pero hay que ver, fíjense bien Sí. los números. Cada 28.000 litros que jamás te vas a tomar en tu condenada vida. Cada 28.000 litros de Hades, 1 gramo de lana. Bueno, pero es un buen ejemplo para ver una diferencia. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo muy interesante. ¿Qué pasa con esto? La gente que tiene interés en consumir Hades, ¿sí? Tiene un interés, coartarle el interés ese le produce un cierto sufrimiento. Eso hay que entenderlo. Si vos le vas a decir, no, che, no tomes Hades porque tiene un cosa, está produciendo sufrimiento a esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más sufrimiento? Decirle a ese tipo o tipa o tipe que no consuma, digamos, que no compre Hades o el gramo cada 28.000 litros. Las sumas están súper claras, muchachos. No, o sea, está perfecto si alguien quiere evitar el Hades. Si alguien tiene interés en evitar el Hades, listo, joya, nos ahorramos todo este cálculo. Claro. Pero si alguien tiene interés en consumir Hades, ya eso hace que consumirlo no esté mal. Y después por lo está menos el tema de las computadoras que también tienen ingredientes de origen animal en su fabricación. prácticamente todo, no sé. Y yo veo que todos los veganos usan computadoras. O sea, todo en algún Pero- punto de su producción y distribución implica... Incluso, perdón, implica mucho más sufrimiento usar computadoras que tomar sus jugadas. Puede ser, puede ser.
No, con el sí. cobalto y todas las mierdas. Sí, pero por eso digo, en algún punto todo genera sufrimiento y todo, bueno, por eso te digo, creo que la única forma más, digamos, la forma más coherente de manejarnos y el criterio más interesante es que ese uso igual reduzca otro sufrimiento, digamos, reduzca sufrimiento mayor. Por eso veo el utilitarismo como la forma más coherente, digamos, el criterio ético más coherente. Pero no definitiva, digamos. Que podría cambiar y podría mejorar el utilitarismo por ahí. No veo cómo. Claro, pero en el caso de que si se pudiese, digamos, sería una opción más, digamos. Es que no veo cómo porque es solamente el principio de maximizar la utilidad. Eso se puede adaptar a cualquier situación. El utilitarismo es maximizar la utilidad, o sea, aquello que genera más sufrimiento, o sea, evitar el mayor sufrimiento y a lo sumo algunas corrientes es también aumentar el goce, generar el mayor goce. Eso se puede aplicar. No veo cómo se puede mejorar eso. O sea, me parece que es inmejorable. Es un criterio que está perfecto como es y se puede aplicar a todo. Pero si alguien tiene algo que considera mejor, lo escucho, pero no sé. No, yo estaba pensando que me rompo la cabeza para encontrar algún motivo por el cual algún vegano o alguien que pertenezca al... Que se considere vegano. Sí, se oponga al centrocentrismo. O sea, Bueno, pero por lo que dijimos. O sea, y bueno, porque puede pensar que existe algún tipo de derecho natural, cosa que no existe claro, muchas pero veces. ¿y el movimiento de derechos de animales no existe? Y es que defiende cosas, me parece que defiende cosas que en realidad son ficciones. Tienen que Los entenderlo. derechos humanos... También son ficciones. No digo que no sirvan, son ficciones. Evidentemente a nosotros nos está sirviendo, tipo, hablar de derechos con humanos, qué sé yo, porque eso, vemos que eso sirve para respetar ciertos intereses. Bueno, bien, lo podemos usar, sabiendo que son herramientas abstractas que inventamos, son ficciones que usamos para proteger intereses. No podemos hacer ninguna operación, no se puedo abrir al medio y decir, a ver qué derechos tiene Luchi. Ah, no, ninguno. No vamos a encontrar ningún derecho explorándote. Eso quiere decir que los inventamos, son cosas que inventamos. No existe cosa como el derecho natural, no existe. O sea, son cosas que adjudicamos y ponemos a dedo a los seres que consideramos. Y está perfecto, podemos hablar de derechos animales, siempre y cuando eso, digamos, sirva a la protección de sus intereses. Pero no nos pasemos para el otro lado, no nos pasemos a pensar que tiene un interés en la vida y que tiene un derecho a vivir y qué sé yo de cosas. Generalmente está bueno considerar eso porque lo contrario trae mucho sufrimiento. Considerar que no tienen derecho a la vida suele traer mucho sufrimiento, pero no quiere decir que ese derecho a la vida exista. ¿Entienden? No sé, es algo muy complejo, es algo, no sé. Creo que es bastante igual confuso, bastante difícil de explicar, pero está bueno empezar, ¿no? Pero bueno, es por el tema del dogma más que nada que cuesta que las personas puedan darle esa vuelta a rosca. O sea, O sea, yo lo que veo es que las personas que nos hicimos veganas lo hicimos de una manera como siguiendo una fe ciega, como algo dogmático. No, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dijiste antes, que ahora un poco de lo que decís, que la mayoría de las personas, digamos, consideran que el veganismo es una cuestión ética. ¿Sí? Por lo menos la gente que se autodefine como vegano. Quizás no muchos los que no conocen piensan que es algo culinario solamente. Cuando alguien suele decir soy vegano piensan que trata de comer o no comer algo. Pero las personas que se autodefinen como veganas creo que consideran que tiene una carga ética. Lo que pasa es que pareciera no estar basado en realidad en última instancia en algo ético. Si no, no se opondrían a ciertas cosas que no tienen que ver con la ética. Como si no tiene que ver con el sufrimiento, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, yo me considero vegano y a mí, no sé lo que piensan los otros, yo te hablo desde mí, después puede contar a Ale también que él también se considera vegano. A mí, si una persona come carroña de un pastizal, encuentra un sapo muerto y se lo quiere comer una persona, no veo ningún problema, o sea, no veo nada que haya éticamente incorrecto en eso. Y la gran pregunta, ¿es vegano o no? Está bien, eso ya es otro tema. Pero eso te da la pauta de si el veganismo está basado... Pero importa si es vegano o no. Para mí no, es que no importa la palabra veganismo para mí. No importa. Pero el hecho de que importe o que no importe si eso sea vegano o no, digamos, a un movimiento que lucha por la liberación animal y que quiere que los animales dejen de sufrir y dejen de asesinarlos y todo eso, digamos, ¿tiene relevancia que alguien come un sapo que encontró muerto en una zanja? No, pero vos fíjate cómo muchas veces si sale algún tipo de debate por el estilo, saltan todos los veganos como si tuviera una relevancia. ¿Por qué? Dejen tranquilos, o sea, ya está, eso no importa. Bueno, y perdón, y Ale, ¿vos qué opinás que también sos vegano o suscribís como vegano? De que si alguien va por la calle y un sapo muerto en una zanja y se lo quiere comer.
Y me encuentro con vos en eso, porque yo digo, listo, si hay una persona que lo quiere hacer, yo no tengo objeción alguna en que lo haga. Ahora, si me ¿Y preguntas es a mí, vegano? y pasa que poner la palabra ahí en esa pregunta no sé si va. No me parece que sea la palabra que iría en ese caso, que es lo que te decía hoy al principio. Como que O sea, alguien vegano dejaría de ser vegano si lo hace. Lo que pasa es que justamente plantear la definición de veganismo es ambigua. Entonces, si vos estás preguntando, vos estás poniendo la palabra ambigua en una pregunta que es bastante controversial, entonces estás poniendo, digamos, Pero más si confusión. utilizamos la definición de Damo de legitimar, si querés decirlo. Sí, yo en la mayoría de mis videos donde hablé de veganismo, yo definía el veganismo como un estilo de vida que pretende generar, financiar, legitimar y fomentar el menor sufrimiento posible. En ese caso serías vegano comiendo un animal que encontraste muerto y que no existe nada de esto que está diciendo. Sí, sin embargo, esto tengo que reconocerlo que digamos, es más que nada una definición de utilitarismo quizás y de descenso-centrista que de lo que generalmente se entiende por veganismo. Entonces, estoy estoy en una controversia de decir, bueno, sigo con mi definición que la mantengo yo y unos pocos locos, o me adapto a la definición más común que tiene que ver con el uso o no de cosas, digamos, animales. Pero acá llegamos a lo importante. Podemos asumir que el veganismo es eso, es el no uso y comercialización y lo que sea de cosas animales. Pero una vez que asumimos eso, tenemos que entender que no está basado en la ética. O sea, Como en la ciencia. no está basado en la ética, o sea, está basado en una cuestión de reino. Esto es del reino animal, pues no se usa. No importa por qué. No se usa. ¿Cómo asumirlo como algo súper Por eso, definitivo? pero entonces es dogmático, porque si vos lo sacás de eso, deja de ser vegano. O sea, sos dogmático. Porque si vos desde lo racional, como dimos un ejemplo, que una persona que encuentra un sapo o una zanja y quiere comer, o una rana y quiere comer patas de rana fritas, deja de ser vegana. ¿Por qué? Porque es dogmático y racionalmente vos le estás mostrando que no hay nada éticamente incorrecto en eso. Entonces vos decís, pero yo me hice vegano por una postura ética. Y de eso no hay nada antiético. Entonces, ¿por qué dejas de ser vegano si seguís siendo vegano desde un lado ético? Totalmente, estás en el A meollo eso quería llegar. Entonces, estás en el meollo del asunto. entonces es dogmático el vegano. O sea, el veganismo es algo dogmático, porque es una fe ciega en algo del cual te traen un argumento racional, te lo esgrimen, te lo explican, vos lo entendés, y aún así todo seguís diciendo, pero no es vegano. Exactamente. Suele ocurrir eso. Por eso te digo, es bastante confuso el veganismo y demás, es bastante confuso y está como la persona que se autodefine como vegana piensa que tiene una carga ética enorme, entonces cualquier cosa que no sea vegano lo considera que está mal. Pero ahora quiero agregar algo más. ¿Sí? Si en vez de el cadáver de una rana yace en un pastizal el cadáver de un bebé, separando de lado lo morboso y todo, y una persona lo come, Estaríamos en la misma. no sería vegano, sería caníbal, porque eso se llama canibalismo. Comer a alguien de tu propia especie te convierte en un caníbal. Otra etiqueta, pero Pero no una etiqueta, algo fisiológicamente sos caníbal. ¿Qué es el canibalismo? ¿No es comer a alguien de tu propia especie? Entonces el canibalismo no siempre está mal. No, pero yo no estoy preguntando si está bien o está mal. Lo que Está estoy bien, preguntando es qué sería. No serías vegano. Estás preguntando, quiero una etiqueta para esta acción. No, pero estás diciendo que no sos vegano, sos caníbal. O sea que está bien decir que no es vegano comer una rana que encontraste que no sufrió. No sos vegano. Sos omnívoro. Pero por eso, hay que detenernos ahí. Está bien decir eso, con esa definición. Desde lo conceptual te hablo. Es correcta esa definición, pero es muy importante entonces que entiendan que no todo lo no vegano está mal. Eso es lo que la gente no suele entender. La gente suele pensar que aquello que no es vegano, no, está mal. No, ojo. Hay cosas... No, pero estoy respondiendo a tu pregunta de ¿es vegano? No, no es vegano. Y vos decís, ¿por qué no es vegano si no estás con el sufrimiento? Yo te estoy explicando por qué. Porque serías caníbal Estoy de o acuerdo. No, a ver, la explicación de por qué no es vegano no es porque es caníbal. Sería porque es animal. Ahora, uno después le agrega, mira, resulta que era un humano. Etiqueta, caníbal. ¿Tiene algo de malo? No, porque no Porque producía. la pregunta no es esa. O sea, la pregunta era si era vegano o no era vegano. Después Por eso, son preguntas distintas. En definitiva, El hecho de que no sea éticamente incorrecto no significa que sea vegano. O sea, yo no todo lo que es éticamente incorrecto es vegano. hago hincapié porque justamente la gente piensa eso, Luchi. La gente piensa Bueno, que... tratemos de que con este video puedan pensar y comentarnos en los comentarios si pudieron dilucidar algo, porque esa es la idea de que hacemos pensar a las personas. Entonces se den cuenta si están siguiendo algo ciegamente o si pueden suscribir al veganismo desde algo más racional y puede ser una manera más centrocentrista si te gusta. Básicamente, los aspectos que uno asocia al veganismo que tengan relación con
con comer o no comer algo, vestir o no vestir algo, lo que sea, cualquier cosa que esté disociada del sufrimiento, no entra dentro del campo de la ética. ¿Sí? Entonces la gente tiene que entender eso. Entonces, después si quiere llamar o no a algo vegano o no, va a ser súper ambiguo. A mí me aclaró un montón de cosas. Incluso esta a mí por lo menos pregunta, me ayudan a entender algunas dudas que tenía. pero incluso esta palabra que decís, si es vegano o no vegano hacer eso ya es una cuestión muy complicada de entender, boludo. No sé si esa palabra iría. Desde la práctica no atenta contra el veganismo. Por lo menos yo puedo partir de esa premisa. No atenta contra el veganismo, contra lo que promueve el veganismo, alimentarse de carroña, en la cual no se inflige sufrimiento adrede y no atenta. Al veganismo no atenta eso, no. Sin embargo, yo quiero aclarar y digamos agregar una cosa que creo que es útil. Me parece que puede ser bastante funcional circunscribir el veganismo a lo material, es decir, bueno, esto tiene algo animal o no, esto es vegano o no, punto. O sea, es una definición súper fácil. No porque sea una cuestión éticamente relevante, porque ya vimos que puede que no lo sea, sino porque puede ser práctico en otras cosas. Por ejemplo, hay en lo que son estudios científicos, se suele usar a una dieta vegana y sabemos todos a lo que el estudio se refiere con dieta vegana. ¿Entendés? Claro. Entonces, si ya empezamos a decir, no, pero dice dieta vegana, ¿será que está incluyendo carne del pastizal? No, bueno, generalmente nos referimos con dieta vegana en ese sentido a que no tiene nada animal. Entonces, podemos circunscribir al uso más práctico, pero entendiendo que no tiene que ver necesariamente con la ética. O sea, podemos hablar perfectamente de cosas que están bien o mal y analizarlas sin tener que levantar la bandera del veganismo. Buenísimo. Me encantó el videito, ¿ves? Como que se pudo llegar a algo, porque yo